Bienvenidos al primer video tutorial del intercambio de criptomonedas Binance. Binance es el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, no solo por el volumen de operaciones y cantidad de usuarios que tiene, sino también por la gran cantidad de productos que nos ofrece. Si miramos CoinMarketCap, Binance es el intercambio de criptomonedas que actualmente maneja los volúmenes de negociación más altos de todo el ecosistema. En este video vamos a mirar los productos que nos ofrece Binance y los beneficios que obtenemos al usarlo. Las comisiones que maneja Binance son muy económicas, tanto para maker como para taker. Recordemos que los maker son los que crean mercado y los takers son los que aceptan el mercado. Por ejemplo, si un Bitcoin está en $20,000 como precio de mercado y Pedro coloca una orden para vender un Bitcoin a 20,500, él está creando mercado. Y al mismo tiempo Carlos compra un Bitcoin pero no coloca una orden con un precio específico, sino que acepta el precio de $20,000 que le ofrece el mercado. En este ejemplo, Pedro es un maker y Carlos es un taker. Tenemos dos formas de bajar las comisiones en Binance. La primera es usando el link que les dejo en la descripción. Con ese link obtienen un 10% de descuento en todas las operaciones de trading que realicen. Y la segunda es activando la opción de pagar las comisiones usando nuestros BNB. En Binance podemos operar el mercado spot de varias maneras. La primera y más sencilla es la opción de convertir. Por ejemplo, si quisiéramos convertir nuestros USDT a Bitcoin, acá simplemente seleccionamos las dos monedas y colocamos la cantidad de dólares. Hacemos clic aquí para obtener la vista previa de la conversión y si aprobamos se ejecuta automáticamente. También podemos escoger la interfaz avanzada, donde encontramos muchas más herramientas para operar. Aquí arriba podemos escoger el par que deseamos operar. Podemos realizar un filtro. Podemos escoger los pares más populares como BUSD, que es el dólar propio de Binance. Podemos escoger USDT, BNB o BTC. Aquí en esta parte encontramos el libro de órdenes. El gráfico está vinculado directamente con TradingView. Aquí encontramos en la parte izquierda todas las herramientas. Podemos configurar todo lo que son las temporalidades de las velas. Y usando este icono podemos agregar todos los indicadores técnicos que necesitemos. Y algo que me parece excelente es que al colocar la gráfica en tamaño completo, miren que se mantienen disponibles todas las herramientas de TradingView para seguir trabajando sobre la gráfica. Y en este panel de la derecha es en donde ejecutamos las compras y las ventas. En este panel también se opera el margin. Binance permite un apalancamiento de 3x en el modo cruzado y 10x en el modo aislado. En Binance podemos operar contratos de futuros, tanto perpetuos como trimestrales. Podemos usar USDT y BUSD como colateral, o en esta segunda opción también podemos usar nuestras criptomonedas como colateral. La palabra colateral básicamente es la garantía. ¿Qué criptomoneda vamos a dejar como garantía al momento de entrar a hacer una operación de futuros? Podemos operar tokens apalancados, también conocidos como ETFs. Aquí encontramos todos los tokens que están disponibles. Cada ETF se compone por el nombre de la criptomoneda y por la palabra down o la palabra up. Los que buscan ganancias si el precio sube son los up y los que buscan ganancias si el precio baja son los down. Estos tokens también los encontramos en la interfaz del mercado spot. Nos vamos a la parte superior izquierda y en esta zona donde están todos los filtros nos vamos a ir hasta el final. Miren que aquí nos aparece ETF y nos muestra todos los ETFs disponibles. Binance nos ofrece una gran cantidad de opciones para generar ganancias pasivas. Podemos hacer staking con más de 300 criptomonedas y suscribirlas durante distintos periodos fijos, desde 21 días hasta 120 días. O también podemos escoger una opción flexible para poder retirarlos en cualquier momento. Normalmente los periodos fijos nos van a dar un mayor rendimiento que los periodos flexibles. A medida que vamos seleccionando cada periodo, miren que la página nos va mostrando las ganancias aproximadas que tendríamos. También podemos hacer staking de Ethereum y de BNB. Podemos crear un plan de inversión automático de staking. Lo podemos hacer escogiendo solo una criptomoneda o también podemos crear todo un portafolio entre las 64 monedas que están disponibles. Este sistema es como un dollar cost average, pero mejor aún, porque estas compras automáticas se van a nuestra cuenta flexible para ir generando ganancias adicionales. Binance también nos permite hacer staking usando las finanzas descentralizadas. En este tipo de staking debemos estar muy atentos porque las mejores opciones se llenan muy rápido. Miren que estas tres últimas ya no están disponibles.
Podemos usar nuestros DOTs para apoyar algún proyecto que se lance en la red de Polkadot. Esto es como una especie de subasta donde nosotros bloqueamos nuestros DOTs y escogemos qué proyecto queremos apoyar. En este tipo de subastas también debemos estar muy pendientes para saber qué proyectos nuevos está sacando la red de Polkadot para no quedarnos por fuera. Los swaps son operaciones distintas a las que se realizan en el mercado de spot. Este tipo de operaciones manejan un concepto que se llama pool de liquidez. Los pools de liquidez son los que permiten que se puedan realizar estas operaciones. Cada pool está compuesto por dos criptomonedas. Nosotros podemos apoyar esas pools agregando liquidez y así obtenemos ganancias pasivas. Aquí también las ganancias dependen mucho de cada pool. Algunos pools dan mejores ganancias que otros. En los Launchpad podemos acceder a los lanzamientos de proyectos nuevos y los adquirimos con un descuento antes de que salgan al mercado. Para aplicar a estos lanzamientos debemos tener BNB en nuestra cuenta. Es el requisito número 1 que pide Binance. Binance nos ofrece préstamos con tasas de interés muy bajas. Aquí escogemos la moneda que deseamos que nos presten. Y acá abajo escogemos la moneda que vamos a usar como garantía. Acá hay algo muy interesante, y es que algunas monedas permiten hacer staking durante el periodo del préstamo. Eso es muy bueno porque nos ayuda a bajar los intereses al momento de pagar. Si deseamos gastar nuestras criptomonedas, Binance nos ofrece una tarjeta Mastercard. Esta tarjeta funciona como una billetera adicional. Para usarla, pasamos nuestros fondos desde la billetera Spot a la tarjeta. Al momento de solicitarla, Binance nos informa si la región en la que vivimos está disponible. Binance tiene todo un ecosistema de finanzas descentralizadas. Podemos conectarnos usando la billetera MetaMask o la billetera oficial de Binance para finanzas descentralizadas. Esta billetera está disponible para los principales navegadores. Aquí podemos explorar todo el ecosistema. Y miren que eso es muy importante. Aquí abajo encontramos los proyectos que son peligrosos para invertir. Principalmente porque se han encontrado errores en los contratos y eso puede significar la pérdida de los fondos. Recordemos que aquí ya nos estamos saliendo de la plataforma de Binance. En este tipo de finanzas descentralizadas ya nosotros somos los responsables de todas nuestras criptomonedas. Para los amantes de los NFTs, Binance tiene un marketplace bastante amplio donde podemos encontrar una gran cantidad de colecciones. Aquí podemos filtrarlas por la blockchain en la que están creadas. Aquí encontramos las más populares. En los NFT también existe un concepto que se llama IGO o Initial Game Offering. Lo encontramos acá en la parte superior. Esto es como una especie de launchpad pero de NFTs. Aquí podemos acceder de forma temprana a los NFTs de los juegos antes de que salgan al mercado. Binance permite varias opciones para comprar criptomonedas con nuestra moneda local. Está la opción de tarjeta de crédito y Google Pay. La segunda es utilizando plataformas como SimpleX, Poly o Banxa. En esta segunda opción debemos analizar muy bien porque hay unas plataformas que cobran unas comisiones muy altas por cada vez que compramos criptomonedas, para tenerlo en cuenta. Y está la opción de comercio P2P con otros usuarios de la plataforma. Algo muy bueno que tiene este tipo de negociación es que encontramos una gran variedad de bancos a nivel local para poder hacer las transacciones. En este tipo de compras P2P debemos ser muy cuidadosos y analizar muy bien con quién vamos a hacer el negocio. Binance tiene una forma de calificar a los usuarios, entonces es importante que miremos muy bien con quién vamos a realizar la compra o la venta, miremos cómo está su reputación y así evitamos caer en estafas. Bueno amigos, esto es todo por este video. Como pueden ver, Binance es un intercambio de criptomonedas gigante, tiene demasiados productos y los vamos a ir viendo en videos posteriores. Espero que les haya gustado esta información. Recuerden utilizar el link que les dejo en la descripción para que puedan obtener el 10% de descuento en las comisiones de trading. Y recuerden suscribirse al canal y nos vemos.